Buenas noches, amigos. Agradecido siempre de su sintonía con su espacio Propuesta de la Noche por Digital 15. Este espacio ya ha convertido en una tradición analizar los principales hechos que ocurren en la República Dominicana, pero también a nivel internacional durante el año que transcurre, que recién finaliza. Y justamente para abordar una agenda de temas diversos relacionados precisamente con esos acontecimientos de interés que de una u otra manera han impactado la opinión pública local e internacional. Tenemos aquí ya a don Nelson Marrero, subdirector del periódico Hoy, don Felipe Ciprián, quien es también ejecutivo periodístico del periódico Listín Diario y quien fuera también una figura aquí en Propuesta de la Noche durante gran tiempo, y Orlando Gil, columnista, analista político, igualmente del matutino Listín Diario, quienes nos van a acompañar precisamente en hacer un esfuerzo por tratar de orientar a nuestros amigos televidentes sobre el impacto de los hechos que tenemos aquí en agenda. Así que buenas noches a todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, podría decirse que Odebrecht, esta empresa constructora brasileña, acaparó la atención de los dominicanos durante un buen tiempo. Todavía sigue siendo tema de debate en el ambiente local porque hay un proceso abierto que está en curso en la justicia. Pero igualmente esto impactó otros países de América Latina, 12 o 15 países de América Latina y de África, de alguna manera también están involucrados en este escándalo de corrupción de Odebrecht. Y parecería que se trata de un caso con varias aristas, porque un caso es la actuación propia de Odebrecht en América Latina y otros países del mundo, una empresa multinacional brasileña que comenzó a ganar mercado a expensas, por ejemplo, de empresas norteamericanas, europeas, que tradicionalmente habían sido las que los mayores contratos en obras de infraestructura ganaban o tenían en la región. Y Odebrecht de repente se convirtió en una empresa tan importante que su presencia se extendió por toda América Latina, pero igualmente en los propios Estados Unidos, donde ganó contratos de licitación. Pero una investigación del gobierno de los Estados Unidos o de los Estados Unidos la pone en evidencia como fomentando corrupción para obtener obras de infraestructura, y entre esos países figura República Dominicana. Vamos a empezar con Orlando, a ver qué visión, qué análisis tiene Orlando Gil sobre ese hecho que aconteció en República Dominicana y, como dije, que todavía sigue en curso. Pero desde el punto de vista, ¿cuál punto de vista tú querrías? Porque eso, como tú dijiste, eso tiene muchas aristas y no se ve igual desde el punto de vista político que desde el punto de vista económico o el punto de vista geopolítico. Bueno, o sea que impacta desde el punto de vista político. Es decir, la política local se impacta porque ahí se involucra no solamente funcionarios, sino también importantes figuras de partidos políticos. Pero cuando hablo también del tema que impacta a la región, porque es un problema que se convierte regional. De repente uno no sabe si todos los países de América Latina son corruptos y en qué marco se produce esto, es decir, cuáles las condiciones que propician que una situación como esta se dé. Pero mira, cuando uno lo mira ya al finalizar el año, lo ve de una manera diferente a como lo vio cuando comenzó. Comenzó en enero, y se supone que va a tener más o menos definición en febrero del año que viene, porque la medida de coerción llega hasta febrero y se tiene que en febrero se va a ir al fondo. Pero todo lo que ha habido hasta ahora no ha tenido ningún efecto en nada, no ha alterado nada.
ni la justicia, ni la política, ni el desempeño de los políticos. O sea, no se puede decir que ha afectado. Y tendría que ver tal vez con el hecho de que aparecieron de todos. Es un tutti frutti. Porque en otros países se está usando para atacar a aquellos. Aquí no se pudo llegar a ese extremo porque todos estaban envueltos. Entonces apareció el movimiento verde, que es un movimiento social, pero que no tuvo ninguna influencia excepto mostrar la indignación de la gente y mostrarlo en las calles. Pero como efecto directo de alterar cosas, Odebrecht hasta ahora no lo ha hecho. Felipe. Bueno, a mí me parece que el escándalo de Odebrecht, como tú decías, Manuel, bueno, estalló a nivel de Estados Unidos en diciembre del año pasado y aquí repercutió ya desde febrero o marzo comenzó a hacerse, destapar algunos aspectos, pero finalmente en mayo es que la Procuraduría General de la República comienza, abril y mayo comienza a hacer interrogatorios y finalmente en mayo, a finales de mayo, hace un operativo aparatoso, completamente inexplicable, filmado, grabado, con una clara intención de hacer propaganda de que estaban golpeando la corrupción. En realidad fue eso. En primer lugar, bueno, hubo un atropello a los derechos de esos ciudadanos, porque aquí la ley es muy clara de que no hay que exponer a la gente cuando ni siquiera ha sido juzgado. Pero se hizo ese aparataje, se transmitió a todos los medios y se crearon unas expectativas tan inmensas alrededor de ese caso que cualquier persona medianamente informado sabe que aquí no había ninguna disposición de investigar nada y que esa investigación aquí se hace a partir de esas revelaciones que le hizo o las confesiones que le hizo la constructora Odebrecht a la justicia norteamericana, concretamente la justicia de Nueva York, donde tuvo que confesarle todo, todas las trampas que hizo aquí para agenciarse con las obras públicas más importantes en 3 gobiernos diferentes. De manera que hubo mucho aparataje, posteriormente un expediente que una juez se encargó de ponerlo en su puesto y decir, bueno, con eso no se va a lograr nada. También se fue muy selectivo, muy selectivo. Es cierto lo que dice Orlando, que hay exfuncionarios, exlegisladores también, de varios partidos. Y legisladores actuales. Exacto, hay de varios partidos, pero todo el mundo sabe que el grueso de las contrataciones en el periodo 2001-2014, el grueso fueron a partir de 2012. Y ahí no hay nadie, ahí no hay investigación. De manera que hay mucho teatro, no se va a hacer una buena investigación. Ahora yo quiero que ustedes me digan de qué manera, cómo se puede hacer una buena investigación y perseguir a una empresa que es la que tiene el contrato más grande en el país con el gobierno. Es decir, para ponerlo en cibaeño, o en sureño, o en etano, como decimos. ¿Cómo tú puedes llevar a un hombre a tu casa, a un constructor, a que te cambie la bañera de tu casa? Tú te das cuenta que ese hombre te hizo una serie de trampas con presupuestos, sobornó, hizo de todo, y resulta que tú dices que tú lo vas a perseguir, pero él te va a seguir construyendo el baño. ¿Quién ha visto eso? Todo el mundo sabe que entonces, si está construyendo, no se va a perseguir, porque como tú vas a perseguir el hombre que te está construyendo la obra más importante. Entonces yo creo que ahí es que está el asunto. No hay que hacerse expectativas. Expectativas se pueden hacer en Brasil, que en Brasil sí están presos todos los que tuvieron que ver con eso, ejecutivos de esa empresa, políticos, aunque se hayan escapado algunos, pero ahí sí se está combatiendo realmente el fenómeno. Y es el camino que hay que seguir aquí, pero probablemente eso no va a ser en esta etapa.
Don Marrero. Pienso que el proceso dominicano tiene entonces el contraste, como bien dice Cipriano, de cómo se han manejado esos casos similares en otros países, ¿verdad? En Brasil, en Ecuador, en Perú, donde incluso presidentes y expresidentes han estado reducidos incluso a prisión o encausados con gravedad de acusaciones. Entonces, también está el contraste de que toda la información de que ha dispuesto la ciudadanía indican que para la firma Odebrecht, República Dominicana era un lugar seguro para las maniobras de triangulación para el pago de soborno y la compra de voluntades para sus fines de conseguir contratos. Eso salió a relucir una y otra vez. Y la relación directa entre el gobierno dominicano y el hombre clave de la asesoría política y del manejo de recursos y conexiones, el Joan Santana, hay una especie de príncipe aquí y al que públicamente se le agradeció su gestión para lograr un triunfo electoral. De manera que esas son señales muy sombrías de que debajo de esa apariencia de componenda fuerte tiene que estar sumergido unos indicios y unas pruebas contundentes para incriminar a más personas en relación a este caso que está pasando. Aunque una jueza juzgó insuficiente el contenido de los expedientes, quien lo ve aún desde la condición de neófito, nota que hubo investigaciones locales sobre patrimonios de los que están incriminados. Entonces, definitivamente, yo creo que el Ministerio Público hizo su trabajo y ha persistido en el mantenimiento en prisión de algunas de las figuras ya envueltas en el caso. Yo creo que hay que darle también el beneficio de la duda al Ministerio Público y a los tribunales que eventualmente van a tomar decisiones sobre esto. Aún habiendo ocultamiento o limitando la investigación, hay ya una gente a las que se procede contra ellos y que tienen nivel político y ocuparon funciones de mucha importancia y son figuras políticas de relieve, que va a ser un costo alto que pagarán los partidos políticos si se establece culpabilidad de los que ya están. Bueno, yo creo que la gran debilidad del caso reside en que en la República Dominicana no ha habido ninguna confesión concreta, por ejemplo, de alguna persona que haya dicho yo le entregué a fulano de tal cantidad de recursos en soborno para obtener X obra, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Brasil, donde el mismo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que es la cabeza, condenado ahora en Brasil ya a 19 años de cárcel, ha dicho, bueno, la empresa le dio recursos a fulano de tal y a fulano de tal. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, en otros países suramericanos. No es el caso de República Dominicana, donde ha habido, por ejemplo, antiguos funcionarios de Odebrecht que hablan en un lenguaje un poco dudoso. Yo creo que a fulano de tal se le dio recursos para financiar su campaña política, pero resulta que en la República Dominicana eso no está penado por la ley. Es decir, tú puedes recibir recursos de cualquier compañía. No, pero no lo cojo por ahí, porque el asunto está en lo siguiente. Estoy hablando de las debilidades del expediente. No, pero fíjate que Ciprián decía de cómo las personas que fueron denunciadas por Brasil, porque todos esos nombres estaban en portugués, eso vino de Brasil. Aquí a todo el que buscaron era porque lo mencionaban en un papel, ¿no? En una fotocopia de un interrogatorio. Entonces, porque ustedes comenzaron en la historia en Estados Unidos. No, la historia comenzó en Brasil. Comenzó Lava-Jato. Odebrecht es una derivación de Lava-Jato. El problema era que las operaciones se hacían en bancos y en dólares. Y entonces los americanos ahí se aprovechan y como dicen los tigres, jalaron a Odebrecht.
y Odebrecht cantó y se entendió con los norteamericanos como los norteamericanos les gustan entenderse, en efectivo. Pagaron y ya quedaron liberados en Estados Unidos. Tanto que siguen, así como allá, aquí siguen obras, allá también siguen obras. Pero el asunto es que si se habla del debido proceso, que es lo que aquí se ha estado reclamando y demandando, entonces no hay forma de llegarle a esa gente. No estoy diciendo que el fiscal, que el procurador hizo o no hizo. Yo no entro en esa parte, sino el hecho de que aquí quieren culpables, pero no quieren que se haga lo que hay que hacer para que se consigan los culpables. Con el debido proceso, y eso fue lo que dijeron en la instancia que liberó a esta gente, no se puede hacer nada con lo que hay, con lo que tú dices, Jiménez, que se consiguió con los brasileños. Allá los Odebrecht han dicho, pero ellos no tampoco dicen totalmente, ellos dicen, pregúntele a fulano en el Perú. Pero, o sea, que cuando también vaya eso a un tribunal de Perú, entonces, no, pero espérate. Pregúntele a fulano en el Perú, pero primero, antes de decir eso, le dicen que para él recibir fiscales, Odebrecht, el que está preso, tienen que garantizarle de que a él no lo van a encausar y tampoco al representante de Odebrecht en ese país. O sea, que Odebrecht se ha ocupado de cuidar a su propia gente. Es que le caiga la cosa, el anatema a los nacionales. Ya, si no se puede, porque se necesitan todas esas informaciones. En la mayoría de los países Odebrecht ha pagado un costo, sí. Ha tenido que... Sí, pero hay un manejo de las pruebas por parte de Odebrecht, como tú bien dices, y entonces y aquí se cumple fielmente que Odebrecht como tal no tiene ningún tipo de problema con la justicia dominicana. Tampoco tiene que su mayor obra está en marcha donde y también reclama un pago mayor por lo que está haciendo en nuestra querida tierra de la provincia de Peravia, amenazada por un brote carbónico. Pero no afecta a los mangos, eso tengo entendido. Sí. Bueno. Pero aquí ellos han descargado mucha responsabilidad de lo que hicieron a través de lo que ellos llaman el representante, o el que se llama Rondón, que se considera un agente comercial. Pero el principal figura de los Odebrecht en el país también restringió sus declaraciones sobre lo que han hecho aquí a que eso se canalizó por ahí y que ellos prácticamente no saben lo que se hizo con ese dinero. Que ellos habían dicho que serían para determinadas personas. Odebrecht quiere salir del lío. Odebrecht le ha pedido perdón a la humanidad. No, Odebrecht contrató a un individuo para que le haga una reingeniería de su imagen para seguir trabajando. Sí. Entonces ellos quieren salir de eso y no quieren entonces que eso dure mucho. Pero, si dan datos, si dan muchos datos, esos procesos van a seguir abiertos permanentemente y lo que están haciendo, que es un trabajo a nivel mundial, se le va a dañar. Y entonces en Estados Unidos el tratamiento institucional le facilitó muchísimo las cosas, porque con pagar una multa todo queda resuelto. Porque es el debido proceso de ley allá. Sí, exacto. Precisamente bajo el alegato de que el tufo de la corrupción ya olía mucho, es decir, huele mucho, toma fuerza lo que se conoce como la Marcha Verde o Movimiento Verde aquí en la República Dominicana. Al principio uno fue testigo de grandes concentraciones muy desplegadas por la prensa local y eso como que en principio tú te percatabas de que estaba llegando a la gente. Si la gente decía, bueno, es verdad, este es un movimiento social, apolítico, como se planteó al principio, y entonces... Apolítico no, apartidario. Apartidario, sí. Pero... De vocación social. Sí. Las encuestas confirman que efectivamente tiene aceptación popular. Rápidamente ese movimiento fue ya asumiendo un discurso enteramente político de confrontación directa con el gobierno y el partido de gobierno, y entonces ahí las cosas comienzan a cambiar. Y ya el movimiento que uno vio al principio no es el mismo, por ejemplo, que se ha estado movilizando ya al final, ya con demandas concretas y muy específicas de que incluso se procese un juicio político en contra del presidente de la República. Es decir,
pero que tú creo que el movimiento verde tendría mucho más colores que Bueno, el verde. uno lo podría interpretar Y entonces, como una suma de todos porque a los veces partidos de se asume oposición. un manifiesto como del movimiento verde, pero cuando tú vayas a averiguar, eso no es del movimiento verde. Y la última presentación del movimiento verde, que fue en el consorcio no ha sido, de no ha sido de su comunicación beneficio. Corripio, ahí ellos no le están huyendo a la política, ¿o no? No, le está oyendo a las posiciones partidarias. Ellos dicen que eso es un movimiento eminentemente político. No hay otra forma de decir. No, pero está bien, pero quiere decir que se queda solamente en eso. No, Cuando se habla de juicio político, ya no es el movimiento verde el que fue a comparecer a los medios de Pepín. pero si hay una posición anti-impunidad, tiene que haber definitivamente un discurso político, porque se habla de la corrupción a partir del Estado, muy principalmente. Bueno, el tema es interesante y vamos a seguir abordándolo después de cumplir con estos compromisos comerciales. Bueno, seguimos en Propuesta de la Noche por Digital 15, analizando los principales hechos noticiosos que de una u otra manera impactaron a la opinión pública local e internacional. Estamos acompañados de Nelson Marrero, subdirector del periódico Hoy, Felipe Ciprián, ejecutivo periodístico del Listín Diario, y Orlando Gil, quien es columnista y analista político también del matutino Listín Diario. Seguimos con el tema del movimiento verde y como ya en el segmento anterior, Marrero y Orlando lanzaron su pincelada sobre esto, yo quisiera que Felipe nos diga realmente si este movimiento, a la luz de lo que ha estado ocurriendo, porque yo insisto de que el movimiento que surgió al principio, creo que Orlando lo dijo en su exposición, el movimiento que surge en su principio no es el movimiento que estamos viendo ahora, ni siquiera en términos de ese gran apoyo que tuvo de la población dominicana. Bueno, lo primero que hay que decir del movimiento de la Marcha Verde es que su surgimiento en enero, ya va a ser un año, 22 de enero de 2017 surgió, puso de manifiesto un extraordinario descontento de la población con el estilo de los gobernantes. No se refiere solo al de Danilo Medina, se refiere también al de Leonel Fernández, al de Hipólito Mejía. Es decir, hay una acumulación de descontento y de procedimientos por fuera de la institucionalidad que de alguna manera fue hartando a la población dominicana, y por eso ustedes ven que este movimiento surge con tanta fuerza a pesar de su espontaneidad, porque no fue, eso no fue una táctica de algún partido político, como al principio se quiso decir que eso era una táctica de algún partido, de uno o de más de uno. No, fue algo bastante espontáneo a partir de las ideas de algunos comunicadores, y posteriormente la gente salió a militar eso. Es decir, lo más importante de la Marcha Verde es que puso al descubierto un gran malestar en el país, un gran descontento de la población en la forma en que se ha manejado institucionalmente el país. Y en segundo lugar, que está poniendo de manifiesto que la gente ya no está dispuesta a aceptar el juego de que aquí no se puede hacer nada. La gente salió a movilizarse por miles, por decenas de miles en cada lugar, y esa es la característica. A mí me parece que el movimiento ha hecho un aporte importante a liberar personas que se habían comportado de manera indiferente frente a los problemas del país, principalmente frente al problema de la corrupción, que es su bandera natural y por excelencia. El otro, bueno, lo que a mí me parece finalmente es que
el movimiento tiene una gran debilidad, a pesar de su fuerza y del respaldo de la gente, y que cada vez que llaman a la gente a marchar, la gente va en número mayor. Yo creo que tiene una gran debilidad y es precisamente que no tiene estructuras propias organizativas. Es decir, si tú ahora vas a Boca Chica, ¿qué es la Marcha Verde en Boca Chica? ¿Tiene alguna dirección organizada? ¿Tiene alguna estructura que la gente sabe cómo se convoca, que tiene un nivel? No. La Marcha Verde es esencialmente un grupo de activistas sociales que se comunican por las redes sociales y esa es su estructura. Entonces, con ese nivel, dependiendo de las redes sociales solamente y dependiendo de llamados por los medios de comunicación, no se cuenta con fuerza. Se necesita, y yo creo que es necesario que los participantes de la Marcha Verde y los que se consideran sus dirigentes, que no han sido electos por nadie, se den una estructura nacional, aporten y sigan reclamando y luchando por el cese de la corrupción y sobre todo por el cese de la corrupción, pero por el castigo de los corruptos. Por eso yo decía en el inicio del programa, cuando tratábamos el tema Odebrecht, que es el que le da más fuerza a la calle, al movimiento verde, que no había alterado nada. Tampoco el movimiento verde, con todas sus demostraciones de fuerza, ha conseguido nada. Ni siquiera pudo parar la planta de Punta Catalina. El poder no le ha entregado nada al movimiento verde. Y cuando termina el año están con esto del juicio político y todo el mundo sabe, nomás tiene que coger la Constitución, como que se implemente un juicio político. Y no hay forma de los que están en la calle y de los que fueron recibieron la carta, no sé, el documento, tampoco tienen forma de, como que dicen ahora, articular un juicio político. Por lo tanto, el año, que fue un año de mucho movimiento social, de mucha expectativa política, termina en nada. En nada. Todo ese movimiento, toda esa acción de la calle se pierde. No sé, porque también se hace difícil después retomar eso. Porque lo de la estructura de que habla Ciprián, eso no es una cosa tampoco que se hace de un día para otro. Y desde un principio uno le señaló esa debilidad, pero pasa que los tipos eran sensibles, veían eso como un ataque, ¿no? Le estaban viendo uno porque uno conoce los movimientos sociales, cómo arrancan y cuál es su finalidad. Uno se le señalaba esa falta de un interlocutor válido, de una persona que representara, pero todo eran rasos. Nadie quería asumirse como general o no querían que nadie se asumiera como general. Entonces pasó el tiempo y ellos no consiguieron nada. El gobierno se quedó ahí esperando a ver si se cansaban. No se cansaron, pero tampoco le arrancaron ningún tipo de demanda al gobierno. No ha ocurrido en este año nada que garantice que la corrupción no va a seguir o que la impunidad va a tener un fin, al menos hasta donde yo alcanzo a ver. Ahora, movimientos similares. Un segundito, Marrero. Yo estuve a principios de noviembre pasado en Marruecos participando en una misión. Me llamó la atención de que en Marruecos existe la Marcha Verde, pero la Marcha Verde de Marruecos tiene una vocación, un principio religioso, musulmán. Y entonces uno sabe que los musulmanes siempre, eso se mantiene en el tiempo, eso se va a mantener en el tiempo, sobre todo un país que el 98% de sus habitantes son de profesión, de creencia musulmana. Ahora, ¿hay futuro para ese movimiento verde en la República Dominicana? Bueno, yo te voy a decir, hay dos situaciones que prohijaron y dieron motivo y fuerza al movimiento verde. De un lado está la decadencia de la representatividad de los partidos políticos tradicionales. Efectivamente, las marchas verdes superarían cualquier otra manifestación partidaria en República Dominicana en estos momentos. Digo, la superaría porque además no se puede negar en absoluto que la Marcha Verde, como movimiento espontáneo y de cooperativismo, te mueve mucha gente sin hacer una inversión
grande como tienen que hacer los otros partidos políticos. Pero además, Recuerda que hubo una confesión del empresariado, dice, bueno, ya no le vamos a dar más recursos. Entonces, lo que implicaba que se le estaba dando los recursos. recursos que le dieron siempre fue muy poco, porque en su exposición, si es que le dieron, en su exposición en el almuerzo del grupo Corripio, ellos hicieron un balance de todo lo que habían conseguido y no llegaba, creo que andaba por alrededor de $500,000 de pesos. Coño. Y en un sistema que ellos han organizado para no aceptar ninguna donación que supere los 10,000 sin que se identifique plenamente a la persona que lo hace. Pero hay otra cosa, hablando de los estímulos, hablé de los partidos políticos, hablo de otra cosa. La Marcha Verde es una evolución del movimiento amarillo. Y el movimiento amarillo logró todo lo que quería, sin tener participación en el poder. Era aguilucho. De manera que efectivamente como fuerza, como organización tienen para 48 presionar, años sin ganar un campeonato. tiene lógica y tiene posibilidades de alcanzar todavía metas y por lo menos creando un movimiento de opinión fuerte contra la corrupción, algo se gana en el mediano plazo. Pero oye lo siguiente, cuando se planteó el movimiento se le buscó referente. Y el referente que se buscó fue la Primavera Árabe. Cuando se le buscó referente en América Latina, se pensó en Guatemala. Pero eso no, en la Primavera Árabe complicó más ese mundo por allá, pero tuvo efecto inmediato en lo político, tumbó gobierno, ¿o no? No, pero a veces... Y en Guatemala tumbó gobierno. pero Entonces a quiere decir que generó caos en las esa región. expectativas que se crearon Caos y la en cuanto a los referentes que se utilizaron, aquí no se llegó tan lejos. A mí me parece que el Movimiento Verde sí ha tenido logros. Como apuntaba Marrero, creó un clima, casi un consenso en este país, porque ni siquiera los funcionarios del gobierno son capaces de decir o negar rotundamente como antes que aquí no había corrupción. Ustedes recuerdan que el presidente Danilo Medina, bastante incómodo ante una pregunta, preguntándole acerca de lo que había dicho el embajador norteamericano, él dijo, cíteme un caso de corrupción. Ya no se atreve a decir eso. Ya no se atreve a decir eso. Entonces eso hay que... Pero tampoco se lo citaron ahí, había que citárselo ahí en ese momento. Bueno, pero y todo el mundo se recogió. Lo que te quiero decir que en ese momento... En caso pidió prueba también. Sí, lo que quiero decir es que en ese momento cualquier funcionario era capaz de negar la existencia de corrupción. Yo creo que con la fuerza de la Marcha Verde, con la manifestación popular que ha hecho en el país, por todas partes, ya hay un clima de reconocimiento que se trata de un problema bastante grave. Yo creo también que aunque sea indirectamente, no estoy diciendo que eso lo logró la Marcha Verde, pero aunque sea indirectamente, creó un clima en el país para que se sensibilizara un poco y no se estuviera imponiendo reglas, y se logró crear una Junta Central Electoral a partir del Consejo Nacional de la Magistratura sin traumas. No, tampoco nadie puede decir que fue una repartidera de jueces por partido político como se venía haciendo. Yo creo que ningún partido aquí tenía fuerza, salvo el PLD, para crear una junta a su manera, una Junta Central Electoral a su manera, y no lo hizo. Creó una junta, bueno, yo no estoy diciendo que eso es una junta infalible, ni siquiera estoy diciendo que es una junta igual o parecida a la que encabezó César Estrella Sardalá o la que encabezó Juan Zuli Bonelli. No estoy diciendo eso, no creo que llegue ahí. Estamos los mismos, entonces estamos en Galileo. No, yo creo como quiera se mueve. No, o sea, es decir, esa junta, por lo que lo presenta, que no va a reparto, sin embargo la gente sabe de dónde vino cada quien. Bueno, Y entonces estamos hablando, te estoy diciendo que Galileo que dijo, no, está bien, pero como dijo bajito, como quiera se mueve. Entonces, es lo mismo. Es que ahí hay por lo menos 3 miembros que son reconocidos por su comportamiento individual, que no logran identificarlo con ninguna fuerza. No, yo no me voy a eso. Yo no quiero entrar en juzgar a los... Estoy hablando de que él dice de que es una consecuencia del movimiento verde. Yo creo que es una consecuencia de la presión social. claro. Porque no solo la Marcha Verde, pero aquí había
se creó una situación en la que el partido gobernante no podía imponer una fórmula de composición de esa junta que muy a la clara pareciera de vocación parcializada. Pero fíjate, Bueno, lo mismo pasó. Fíjate que el Consejo Nacional de la Magistratura, aquí se pierde todo el mundo en eso, en su conformación tiene oposición. En gran... El que vio el programa, las audiencias que se hicieron, vio que la participación de los representantes de la oposición fue mayor que la participación de los oficialistas. Sin embargo, cuando se decidieron los nombres y se fueron a anunciar en rueda de prensa, la oposición no estuvo. Cuando se juramentó, y que lo juramentó el Consejo Nacional de la Magistratura con el presidente a la cabeza, tampoco la oposición estuvo. Por lo tanto, era una forma de la oposición distanciarse de esa Junta Central Electoral que había sido escogida por el Consejo con la participación de la oposición. La Marcha Verde, para finalizar mi intervención en este tema, la Marcha Verde ha contribuido, no solo en ese caso, porque yo no estoy diciendo que ellos tenían una representación, porque no la pueden tener, como no la tienen los partidos, sino a través de sus legisladores. Y yo creo que en eso hay una importante contribución. Señores, no es esa Junta Central Electoral que está ahí ahora, no es la misma que estaba, y ni hablar del Tribunal Superior Electoral. Es un Tribunal Superior Electoral completamente diferente y menos politizado. Ahí me consta que hay personas de una altísima valoración moral y van a hacer un trabajo mucho mejor, tanto esta Junta que la anterior, como el Tribunal Superior Electoral que el anterior. Yo no tengo ninguna duda de eso y esa es mi esperanza. Sí. Marrero planteaba que en cierto sentido el auge de la Marcha Verde o del movimiento verde viene derivado de la debilidad de los partidos políticos, particularmente de la oposición. Y aquí se ha estado hablando mucho de esa crisis que afecta a los partidos políticos o al sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Y uno se pregunta, bueno, pero aquí la gente cuando se convoca a elecciones va y vota masivamente, aunque se sigue registrando un alto porcentaje de abstención. No es la misma situación que ocurre en otros países, incluso de la región, donde ya es hasta preocupante el nivel de abstención que se produce. Es decir, de una u otra manera, ese sistema de partidos o esos partidos que todavía están actuando en el panorama político nacional influyen en los electores y motivan que se vaya a ejercer el voto, aunque después se arme la de Troya. Ahora, realmente, ¿ustedes entienden que hay un sistema de partido político en crisis? Lo hay desde el punto de vista del comportamiento de los partidos políticos, lo hay desde el punto de vista de la incapacidad para actuar de manera unísona como fuerza política, ya lo estamos viendo en diversas señales. Y lo hay también porque la actitud de la masa electoral no se corresponde, viene a través de un inmediatismo. El clientelismo ha hecho que hasta la gente más desinteresada quiere que el hecho de votar les reporte algún beneficio. Y tú los ves que se reúnen en masa a buscar a las cabezas de los partidos que son de su simpatía, a darle precio a su voto. O sea, eso quiere decir, eso es una impureza en el ejercicio del partidarismo y de la política en República Dominicana. Pero el efecto real es que hay situaciones en los partidos que pueden llevar a crisis, pero crisis como tal del sistema no creo que exista. Las encuestas te dicen a ti que la gente como que no siente el mismo aprecio por los partidos, pero eso hasta que no suena ¿cómo se llama? La bocina, la disco light. Cuando comienza la disco light y se conocen candidatos, la gente entonces empieza a caravanear. Y los niveles de votación son más altos que los de cualquier país de la región.
Se dice que aquí hay 800.000 personas, yo sé que es exagerado, que en virtud de las tarjetas Solidaridad. siempre tienen miedo a un cambio administrativo del Estado. Bueno, está bien, Pero pero, siempre- pero está bien, pero siempre los entonces, pero candidatos de no oposición se garantizan crea, que eso se va a mantener. pero no se crea una crisis en el sistema, porque una vez vivíamos anunciando la caída del capitalismo y la caída del socialismo, y al final se cayó el socialismo, ¿no? Porque al final el lobo aparece. El lobo siempre aparece. Aquí hemos estado también hablando durante mucho tiempo de derrumbes del sistema político y de los partidos, pero hasta ahora no se ha dado. Hay partidos que se han disminuido y que eran claves y decisivos, como los reformistas, los PRDistas, pero ahí está el PLD y el PRM, que son las dos fuerzas o los dos bloques o los dos polos que se enfrentan. A mí me parece que el sistema de partido aquí es muy peculiar. ¿Por qué es muy peculiar? Porque aquí funcionan los partidos meramente para acaudillar una parte de gente que trabaja al interior de esos partidos no con dirigentes electos democráticamente, sino con candidatos o con aspirantes a candidatura. ¿Cuál partido, aquí díganme ustedes, cuál partido aquí tiene una vida partidaria como los conocíamos antes? Como se conocía el PRD, como se conocía el PLD. Cuadro, militante. Es decir, ningún partido de eso. ¿Cuánto hace que no se reúne el comité central del PLD? ¿Cuánto duró el comité político del PLD sin reunirse? Aparte del comité político que se estaba reuniendo, ahora no se reúne porque Le corresponde reunirse por decisión de ellos el primer lunes de cada mes. Pero ya sabemos que tiene 2 que no se reúne, porque tiene una papa caliente en la mano y tiene una situación de crisis virtual que no es tan virtual, es más real que virtual, pero eso es otro aspecto. Yo lo que quiero decirle, pónganse a ver un partido como cualquiera de esos en España. Que ahí hay un organismo que va a hablar, pero aquí pasan todas las cosas. ¿Qué partido de aquí ha discutido eso que estábamos discutiendo nosotros? ¿Qué partido ha llevado a su comité central? Mire, vamos a ver qué es lo que hay aquí con el asunto de Odebrecht, qué es lo que hay aquí con elegir la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior. ¿Cuál lo ha discutido? Aquí no hay eso. Aquí hay líderes. Pero que no pueden hacerlo. Que no pueden hacerlo. ¿Cómo tú le dices al PRM que hay una reunión de Odebrecht cuando el presidente del PRM es de lo que está encartado? Como tú le dices al comité político del PLD que conozca este asunto cuando hay miembros del comité político que están encartados? Es que hay un problema medio complicado, es que están todos metidos en el paquete. Bueno, lo que pasa es que la vida de un partido, lo que yo quiero dar a entender de mi comprensión del tema es, aquí no hay estructuras partidarias. Aquí lo que hay son mecanismos legales, llámese PLD, llámese PRD, Partido Reformista, Partido Moderno, son mecanismos legales para inscribir candidaturas y para competir. Fíjense ustedes que quiénes son los que quieren aspirar a la presidencia de la República aquí a nivel nacional. Los mismos de siempre, los mismos de siempre. Y si cuando tú te vas a un municipio, ¿quiénes quieren aspirar a alcalde o a diputado o a senador por la provincia? Los mismos de siempre. ¿Y ustedes creen que eso es vida? Aquí hay algunos elementos nuevos. Yo no quiero entrar en esa, pero hay elementos nuevos al finalizar el año. Señores, aquí hay candidatos. Voy a mencionar uno, Hipólito Mejía. Señores, por ese hombre, en todas las elecciones aspira. En todas las elecciones aspira. ¿Y tú crees que así? Él es político, tú. Bueno, pero entonces eso es una finca. Sucede lo mismo en todos los partidos. Pero te estoy diciendo que es en todo. Yo estoy negando que existan partidos. Yo digo que existen estructuras legales para canalizar aspiraciones. Y por eso se viven matando todo. Y cuando uno oye decir que el Señor del Cielo fue quien puso eso, que Joaquín Balaguer duró hasta cuándo. Entonces ya a nadie ya se le puede objetar. El Partido Reformista nunca fue un partido, porque siempre fue eso. Siempre fue Balaguer. Eso sí nunca fue un partido. Y ahí era que quedaba más claro esto que yo estoy diciendo, que eran estructuras legales para llevar candidatos. Más nada. Y entonces en eso están los partidos ahora.
¿Cuál partido de eso hace formación de sus integrantes? ¿Y cómo tú, si tienes un partido donde no se estudia, donde no se discuten los problemas del mundo, los problemas de la economía, los problemas de la tecnología, cómo tú después cuando tú llegas al gobierno, ¿a quién tú vas a poner ahí? A un político que no sabe nada. Bueno, ¿Y patrones tienen los partidos? El mismo de todo. vamos a hablar de ese tema. Patrones de desastre, patrones. Buenos amigos, terminamos esta primera fase de propuesta de la noche analizando temas que realmente fueron, si se quiere, emblemáticos en la discusión pública nacional. Hay una segunda fase ya del programa que vamos a pasar ya posteriormente, donde vamos a analizar el resto de los temas que aún están en la agenda y que de seguro motivarán la misma atención que ha provocado este diálogo, este análisis tan interesante que hemos sostenido con Nelson Marrero del periódico Hoy, Felipe Ciprián del Listín Diario y Orlando Gil también del periódico Listín Diario, analista político y columnista. Así que, como siempre, los invitamos para que estén con nosotros de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, en esta propuesta de la noche por Digital 15. Buenas noches.